Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Borja y junto a mi compañero Andrés Javier Barrios. vamos a aplicar la definición de tareas en la formulación de proyectos. Tenemos ¿qué es la definición de tareas en la formulación de proyectos? Las tareas en la formulación de proyectos son las acciones específicas que deben realizarse para cumplir los objetivos del proyecto. Estas tareas suelen ser actividades concretas y medibles que se realizan en un periodo determinado y que tienen un resultado o entregable específico. En la formulación de proyectos, las tareas son importantes porque ayudan a definir el alcance del proyecto y a definir los recursos y el tiempo necesarios para completar cada tarea. Esto quiere decir que las tareas son los objetivos que se quieren llevar a finalidad en el proyecto. Son las tareas son el paso a paso con el que vamos a llegar a ese fin. Y también aquí esto nos ayuda a identificar los recursos que tenemos para realizar este. Además, la lista de tareas también ayuda a asignar responsabilidades y establecer prioridades, lo que es esencial para garantizar que el proyecto se lleve a cabo de manera más efectiva y eficiente. Las características de esta definición de tareas en lo que es la formulación de proyectos son muy importantes para entender este tema. Por eso, antes de darle las características, quisiera dar un breve resumen de lo que mi compañero dijo. Yo entendería la definición de tareas como implicar una identificación en lo que se desglosan las actividades necesarias de unidades manejables y coherentes. O sea, una desglosación de tareas complejas a tareas sencillas, permitiendo obviamente su mejor comprensión y una optimización de cualquier tipo de procedimiento. Como primera característica tenemos identificar los objetivos del proyecto, porque esto se hace antes de definir las tareas ya. O sea, se definen los objetivos del proyecto porque es muy importante, obviamente, establecer los objetivos generales del proyecto, que pueden estar en línea con lo que es la estrategia y los objetivos de organización. Un objetivo permite tener esa meta para la cual nosotros haremos el camino a través de la definición de tareas, definiendo qué hacer para poder llegar hasta allá. Luego tenemos lo que es descomponer los objetos en tareas. Una vez se han establecido los objetivos generales, es necesario descomponer en tareas específicas y manejables. Esto implica definir los pasos necesarios para alcanzar los objetivos, establecer los hitos y los plazos y determinar los recursos necesarios. Como decía anteriormente, luego de haber establecido los objetivos principales o generales del proyecto, los dividimos en pequeñas subsecciones que serían tareas a realizar, o sea, descomprimiéndolo, desglosándolo a tareas más pequeñas que permitan su realización y luego que nosotros lo desglosamos, podemos entender cuánto tiempo implicaría esto o qué implicaría esto, qué recursos implicaría y cuáles serían los plazos de realización de este proyecto para tener un cronograma organizado. Esto, Luego, esto es muy importante porque esto nos ayuda a llevar un orden para cumplir nuestros objetivos. oh, sí, luego está lo que es priorizar las tareas. Después de componer los objetivos en tareas, es necesario priorizar en función de su importancia y de su impacto en el proyecto. Esto permitirá establecer un orden lógico y coherente de las actividades a realizar. Como decía, la priorización de tareas es muy importante en un proyecto. ¿Por qué? Porque esto genera orden, esto genera optimización, esto genera un desarrollo, un cumplimiento de lo que es el proyecto, ya que esas tareas principales son las que guían el proyecto, digámoslo así, las más importantes. Por lo tanto, si nosotros resolvemos las importantes, luego vendrán las demás. Bueno, ¿por qué es importante priorizar las tareas? Porque siempre hay tareas más importantes que otras. Y para estas tareas más importantes se van a necesitar más recursos,
más tiempo. Ya recursos sea entre más, dependiendo del proyecto, más materia prima o más personal o más capital. Y también se les debe dedicar mucho más tiempo que tampoco hay que dejar las otras tareas de lado, solo que hay que centrarse más en las tareas más importantes. Bueno, luego tenemos asignar responsabilidades. Cada tarea debe asignarse a una persona o equipo responsable de llevarla a cabo. Esto asegura la responsabilidad y la rendición de cuentas. Luego de que priorizamos las tareas, vamos a asignar responsabilidades a cada grupo especializado para que ésta pueda llevar a cabo su tarea. Esto es muy importante porque al final que se supone que ya todos los grupos hacen sus tareas, cuando ya se rinden la cuenta para entregar el proyecto final en el plazo establecido, eh, y estas responsabilidades se le deben entregar a los grupos especializados porque deben cumplir los plazos establecidos, porque en caso de no hacerlo, esto conllevará a un retraso en la entrega del proyecto. Claro, también esto se le puede llamar delegación de responsabilidades, ¿ya? Porque esto se delegan a personas que se especializan, como decía el compañero Juan Camilo Borja, a personas que están especializadas en este tipo de tareas. Entonces, yo le delego a las personas que se especializan en una investigación, un tipo de investigación biológica, puede ser ejemplo, y ellos hacen su trabajo como debe ser. Tenemos establecer plazos. Una vez definidas las tareas y asignadas las responsabilidades, es necesario establecer plazos realistas y alcanzables para cada tarea. Esto permite monitorear y controlar el progreso del proyecto. Una vez definidas las tareas y asignadas o delegadas a las personas responsables, se deben establecer unos plazos. Estas tareas deben ser llevadas a cabo en estos plazos y para realizar estos plazos se debe hacer un estudio para que estas tareas sean alcanzadas en el dicho plazo. Claro, en este caso creamos un tipo de cronograma y este cronograma debe tener las actividades con su tiempo establecido. Así que es un tipo de organización, o sea, de orden o organización que se le hace a los proyectos. Estos plazos deben ser estudiados minuciosamente porque tampoco a la persona responsable tampoco se le puede sofocar con el tiempo establecido y tampoco se le puede dar con mucho tiempo porque no es nada rentable para el proyecto. Por último, tenemos la medición del progreso. La definición de tareas ayuda a medir el progreso del proyecto y asegurar que se está avanzando en la dirección correcta. En la medición del progreso, nosotros vemos cómo va avanzando el proyecto y cómo va encaminado hacia su finalidad. Sí, En caso de estar algo desviado, se hacen las debidas correcciones, sugerencias para que las tareas puedan seguir a cabo con una buena finalidad. sí, esto se ve mucho en lo que es también en la producción industrial. Como ejemplo sería el diagrama de Gantt o el diagrama de PERT, que también dividen en secciones lo que es un proceso y lo dividen en pequeñas tareas o pequeñas áreas. Esas pequeñas áreas llevan a una siguiente, de la cual tiene una monitorización, digámoslo así, y en esta se desvía de cierta manera si la producción va por el camino adecuado o si va, digámoslo así, por un mal camino. Entonces, obviamente se devuelve y se hace de nuevo. Esto también se ve mucho en los proyectos de películas, que establecen una fecha establecida del estreno de una película, pero por alguna causa, este fecha de estreno se tiene que aplazar o postergar para otra fecha. Ok. Eh, una cosa que me gustaría recalcar también sería la importancia de este tipo de, o sea, la definición de tareas en lo que es la formulación de un proyecto.
porque a través de esta definición de tareas es muy importante. Nosotros eh, podemos hacer lo que es una claridad en los objetivos, permitiendo que los objetivos sean más claros y más precisos. También una asignación de responsabilidades que permiten una organización efectiva y también un establecimiento de plazos y hitos. ¿Qué pasa? Excelente. Bueno, ahí, no sé qué pasó y que perdí la conexión. Bueno, igual